Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos aquí en el video de la playa. Mañana o pasado mañana vamos a tener otro spot. Pero ahorita lo que quería platicar con ustedes es acerca de los usuarios. Vamos a seguir educando a los usuarios para que no les afecte tanto a ustedes en el tema de dineros, en el tema de seguridad, en el tema de muchísimas cosas. Porque sí, yo lo voy a seguir repitiendo, el usuario no siempre tiene la razón o posiblemente en este ámbito casi nada o nunca tiene la razón. Pero antes de comenzar, mandarles saludos a todos y a todas como siempre, para que se diviertan en estas temporadas decembrinas, navideñas, que la pasen súper bien con su familia, les deseo lo mejor. Ahora sí, de lleno con el inicio, usuarios, y va dirigido para los usuarios, porque sé que también bastantes usuarios me ven. Lo que les voy a recomendar ahorita en el mes de diciembre es que no se quejen tanto, ya que imagínense ahorita ustedes que están pagando un extra, un excedente de todos los viajes que están teniendo en la aplicación. Está como regulando las bajas tarifas que van a tener en enero. O sea, ¿qué quiero decir con estos usuarios? Que en enero sus viajes les van a salir todavía más económicos. Así que en vez de quejarse, como les he dicho, busquen una solución. Si no tienen el dinero suficiente para trasladarse en las aplicaciones, pues hay muchísimos medios de transporte. Está el trolebús, el metrobús, el taxi rutinario. Hay muchísimos, el metro, el camión, etc. Entonces, más que quejarte, deberías de ver que nosotros, porque me considero también de la parte de todos los Uber y Didi, no trabajamos por gusto, trabajamos por necesidad, por adquirir un bien, por adquirir dinero para llevar a la casa a nuestras familias, ¿ok? Entonces, si tú te quejas y más que quejarte, te quejas con nosotros, nos reportas a nosotros, a los conductores, como si nosotros fuéramos los responsables de subir el aumento de las tarifas, y no es verdad. Que tampoco te debes de estar quejando, simplemente no pases, ya que con tu queja que le haces al conductor pensando que el conductor fue el que te subió la tarifa, haces que posiblemente al conductor lo den de baja, y esto puede afectar bastante, no nada más en el término monetario de esta persona, sino puedes afectar muchísimas otras cosas de esta persona. Entonces, antes de calificar, antes de reportar, revisa si el reporte y la calificación va adecuada a lo que tú quieras calificar en ese momento. Entonces tengan muchísima precaución a la hora de calificar, porque sí afectan muchísimo y hay gente que vive de esto al 100% y depende de esto para sus familias, para llevar alimentos a sus familias, etc. Entonces, usuarios, si me estás viendo, recuerda calificar con razonamiento. Por favor, piénsalo, no con el corazón. Piensa si en verdad fue muy mal el viaje, ya que posiblemente el conductor tuvo un mal día y no te quiso tratar, o nada más porque no te habló. Hay personas que son muy serias, ustedes me ven así que soy muy divertido ahorita aquí en video, pero cuando me conocen de repente soy serio, o sea, de repente no quiero que me hable nadie, ¿no? Pero no es porque esté enojado, simplemente no quiero hablar. Entonces hay que tener muchísima precaución. Y usuario, recuerden que las tarifas no son las que te está diciendo la aplicación. Si la aplicación te está diciendo 250, no es la tarifa final. Son proporcionales, son estimados, son estadísticas que te están diciendo cuánto es la probabilidad que puede costar tu viaje. A esto auméntale o disminúyele dependiendo de todo el tráfico, si no hay tráfico, etc. Entonces hay que tener muchísima precaución de considerar si cuesta 250 pesos tu viaje, de que posiblemente puede ser más o posiblemente puede ser menos. Porque si tú que me estás viendo, alguna vez te has quejado de que el viaje fue menos de lo que habías pagado, créeme que no. Y ese menor de tu pago también le afectaría al conductor, porque el conductor aceptó un viaje de 250 pensando también que le iba a pagar 250, que ahí también es un mal planeación, un mal pensamiento del conductor pensar que esa es la cantidad final. Entonces, por favor, piensen que puede ser o más o menos lo que te pueden llegar a quitar, refiriéndose en tiempo y tráfico. Y usuarios, y al final, recuerden también que ha pasado muchísimo lo del punto de partida. Si ustedes le ponen pedir viaje y directamente donde les da el punto, posiblemente el punto se movió, porque recuerden, o si no lo saben, todos los años tenemos que calibrar nuestro GPS, y si no lo calibramos bien, nuestro punto puede variar. Tengan mucha precaución, ya que no es culpa del conductor que tu punto se haya movido una calle después. Es culpa tuya de que no hayas revisado tu GPS y tu punto de partida. Tengan muchísima precaución, usuarios y conductores. ¿Ustedes qué opinan? Usuarios, ¿qué opinan? Dejen sus comentarios para ver si esto es real, es falso o simplemente estamos hablando. Pues les deseo lo mejor.
Recuerden suscribirse, regalarme su like. Lo que más nos va a ayudar es la campanita y su suscripción, pero también los comentarios. Pon aquí en los comentarios qué piensan acerca de estos aumentos de tarifa y si son conductores, cómo les ha afectado, cómo les ha ayudado esta situación y si están molestos o no con las calificaciones mal puestas por los usuarios. Nos vemos.